Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 25 de noviembre y vamos a comenzar la sesión de hoy correspondiente al ámbito social de la nivel 1, la primera evaluación. Con esta será la tercera sesión que tenemos de esta primera evaluación. Ya sabéis que el examen será el próximo sábado 14 de diciembre. Bien. Tema a tratar hoy, como os iba diciendo, Grecia y Roma. No voy a detenerme a ir punto por punto, voy a decir lo que considero más importante. ¿De acuerdo? Grecia. Empezamos con Grecia. Características generales. Por Grecia antigua o Hélade entendemos a la región geográfica que se extiende en Europa desde la cuenca más al este del mar Mediterráneo hasta las costas del próximo Oriente, la actual Turquía. Todo eso se le conoció con el nombre de Hélade. Grecia se podía dividir en tres zonas. Grecia continental, correspondiente a la península helénica, o sea, la actual Grecia. Grecia insular, formada por la miríada de islas en el mar Egeo, o archipiélago, y Grecia asiática, la que baña las costas de la actual Turquía. Esta zona fue poblada por distintos pueblos o distintas etnias o razas. Por ejemplo, al norte estaban los aqueos, los jonios en el centro y los dorios en el sur. Ahí en cuanto a la historia, podemos dividirla en los siguientes periodos: época antigua o prehelénica, edad oscura, época arcaica, época clásica y época helenística. Posteriormente, Grecia caería en la órbita bajo el poder de Roma. Bien, civilizaciones prehelénicas que se instalaron en esta zona fueron la cretense o minoica, que se dio en la isla de Creta, y la civilización micénica. Conceptos importantes. Polis. Polis era la unidad de organización política y social de la Grecia arcaica y era una ciudad-estado. ¿Vale? Este concepto de ciudad-estado ya lo hemos estudiado anteriormente. Es una ciudad con su propio gobierno. Bien. Durante la Grecia arcaica se dio la forma de gobierno de la oligarquía, ¿vale? Que se basa en el poder de los más poderosos económicamente. La Grecia clásica, del 500 al 300 aproximadamente antes de Cristo, se dio la predominancia de dos polis por encima de las demás. Esparta, que estaba situada al sur de la península helénica, en la zona conocida como el Peloponeso. De hecho, Esparta y otra serie de ciudades aliadas formaban la Liga del Peloponeso. Por su parte, Atenas estaba situada más al norte y junto con otras ciudades aliadas formó la Liga de Delos. Guerras médicas fueron las que se dieron para defender a las polis griegas de la invasión de los persas. Finalmente vencieron los griegos expulsando a los persas, y esto acrecentó el sentimiento de orgullo que tenían los griegos. A pesar de tener distintas organizaciones y demás, había una cultura, la cultura helénica, que les unía a todos. ¿De acuerdo? Hay que decir también que a todos los pueblos que no eran helenos, es decir, que no eran griegos y no pertenecían a su cultura, los llamaban bárbaros. Después de las guerras médicas, por esta diferencia y competitividad entre las dos polis más importantes que he citado antes, Esparta y Atenas, se dio la guerra del Peloponeso. Sobre todo fue un conflicto económico, puesto que Esparta temía perder el control de sus aliados en la zona de Corinto, en favor de los atenienses. Una cuestión, como digo, económica. Bien. Helenismo y el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue hijo de Filipo II de Macedonia e inició un periodo de conquistas que favorecieron la cultura helénica, puesto que
Alejandro la fue imponiendo en todos los territorios que conquistaba. Cultura griega. Destacaron en la práctica de las ciencias y las letras. Sobresalen en matemáticas Euclides, Pitágoras y Arquímedes. En física Arquímedes, en medicina Hipócrates, seguro que conocéis aquello del juramento hipocrático que pronuncian todos los médicos una vez se han licenciado. Es porque Hipócrates era un famoso médico. En astronomía Aristarco de Samos, en geografía Ptolomeo y Estrabón, en letras pues Homero, Hesíodo, Píndaro, Anacreonte y la primera poetisa femenina, Safo de Lesbos, en historia Herodoto, Tucídides y Genofonte. En teatro Eurípides, Sófocles, Esquilo y Aristófanes. En filosofía los presocráticos como Tales de Mileto y luego Sócrates, Platón y Aristóteles. También un concepto importante que se introduce en la ciudad de Atenas es el concepto de democracia, el poder en el pueblo, aunque era una democracia un tanto especial, puesto que solo podían votar y formar parte del pueblo, del poder, o sea, perdón, del gobierno, los ciudadanos varones, los ciudadanos griegos varones. Y solamente eran ciudadanos griegos los varones, como digo, nacidos en Grecia. Otra herencia importante que nos han dejado los griegos fue su religión. Era una religión politeísta que, a diferencia de las religiones anteriores, sus principales dioses eran antropomorfos. Viene de antropo, ser humano, morfos, forma, es decir, que tenían forma humana. Cada uno de estos dioses representaba una parte de la naturaleza. De esta forma explicaban pues el origen del mundo, el mundo de los muertos, etc. Por ejemplo, conviene que sepáis los dioses principales y de qué simbolizaban cada uno de ellos. Por ejemplo, Rey era el rey de los dioses y era el principal. Poseidón el dios del mar, Hades el dios del mundo subterráneo, el dios de los muertos, Ares el dios de la guerra, Atenea la diosa de la sabiduría, Dionisos el dios del vino, etc. Importante también los oráculos. Aparte de la importancia del culto a los muertos y a los antepasados, los oráculos, que eran adivinación del porvenir, tenían gran importancia para los griegos, eran muy supersticiosos. También algo que ha llegado hasta nuestros días, los Juegos Olímpicos, que se realizaban en la ciudad de Olimpia cada 4 años y eran en honor a Zeus. Vamos con Roma. Roma hubo un régimen monárquico, seguido de una república. Conceptos importantes. Patricios o nobles, descendientes de los fundadores de Roma, poseían grandes fortunas procedentes del campo y detentaban el poder político como senadores. Plebeyos, pertenecientes a la clase baja, pequeños propietarios de tierra o comerciantes. Clientes, personas expulsadas de una tribu que eran acogidas por un patricio. Les proporcionaba protección y medios de subsistencia a cambio de su fidelidad y obediencia. Los clientes eran como siervos, pero no esclavos, no perdían su libertad. Los esclavos, en un principio eran escasos, luego fueron aumentando, siendo su origen el de los prisioneros de guerra. Se podía ser esclavo bien por ser prisionero de guerra o por nacimiento, porque tus padres fueran esclavos. Bien. Concepto de senado. Se estructuraba en distintos comicios o asambleas. Los comicios de las curias, de las tribus, de las centurias, que reclutaban a los soldados, y de la plebe o asambleas. Guerras púnicas. También debéis echarle un vistacillo. Triunvirato, concepto de triunvirato. Esta pregunta suele caer habitualmente. Sería gobierno formado por 3 personas. Hubo un primer triunvirato formado por Julio César, Pompeyo y Craso,
y un segundo triunvirato tras la muerte de César, formado por Marco Antonio, Octavio y Lépido. Después del segundo triunvirato hubo un principado que pasó a ser un imperio. Cristianismo. ¿Cómo influyó el cristianismo en la época romana? En un principio los cristianos fueron perseguidos, ¿vale? La religión predominante seguía siendo la romana, que era descendiente de la religión griega, pero luego poco a poco el cristianismo fue convirtiéndose en la religión oficial de Roma. Por último, concepto importantísimo que debéis saber, la romanización. Se conoce con este término el profundo proceso por el cual las tierras y los hombres conquistados por Roma quedaron dentro de su cultura en un proceso de asimilación y uniformidad. Es lo mismo que os hablaba antes de Alejandro Magno con sus conquistas, que fue imponiendo el helenismo, la cultura helénica. Pues lo mismo los romanos. A este proceso se le llama romanización. La clave de todo ello fue el idioma, el latín, como lengua empleada oficialmente. De hecho, se puede comprobar hoy en día toda la cantidad de países que hablamos lenguas descendientes del latín, como en España, Francia, Rumanía, Italia, Portugal, etc. El derecho romano y sus instituciones, impulsadas desde el año 212 por Caracalla, dotaron a toda la ciudadanía romana de los mismos derechos y obligaciones, excepto naturalmente para los esclavos. El derecho romano todavía se estudia hoy en día y siguen estando vigentes muchos de sus postulados. En el mundo de las letras también se vio engrandecido por autores como Plauto, Petronio, Virgilio, Ovidio, Tito Livio, Séneca, etc. Por último, señalamos que la religión romana fue una mezcla de todas las que podía haber en este vasto imperio. En principio hicieron propias las divinidades griegas, solo que cambiaron de nombre. Zeus pasó a ser Júpiter, Afrodita Venus, Atenea Minerva, etc. También tuvieron acogida otras divinidades orientales, tanto griegas como mesopotámicas, etc. Isis, Osiris, Cibeles, etc. Sin embargo, lo que se acabó por implantar, como he dicho antes, fue el cristianismo. Bien, deteneros sobre todo en los puntos que he dicho que eran más importantes. Y bueno, sin más me despido. La próxima semana veremos la sociedad medieval. Hasta entonces.